Bueno, muchas gracias, Andrea, y así damos inicio a lo que el Espíritu también hoy nos permita compartir entre nosotros, de acuerdo a lo planificado, de acuerdo a lo trabajado, a lo reflexionado juntos y a lo que también, bueno, vaya surgiendo en lo que vamos a compartir. ¿Mm? Hoy no venimos acá, como siempre decimos, ¿no? Pero vale la pena recordarlo, hoy no venimos aquí para ver si lo hacemos bien o mal, sino para dejarnos interpelar, ¿no? Por la realidad, por la experiencia de los demás también, y venimos a abrir caminos, a animarnos a ir abriendo caminos en nuestras propuestas de catequesis, en nuestras comunidades, ¿no? Eh, Recordemos así brevemente lo que en el trabajo previo a esta sesión ustedes fueron trabajando, ¿no? En la propuesta que les hacíamos. Por una parte había algunas preguntas que ahora las vamos a compartir, que nos ayudaban a hacer un análisis de algún modo, ¿no? Un análisis del proceso que vivimos o que proponemos. También se proponían algunos números del directorio, específicamente aquellos que tenían que ver con el querigma, que tenían que ver con la mistagogía y que tenían que ver con la clave catecumenal, ¿no? O la lógica catecumenal de la catequesis. Y también algunas preguntas para el discernimiento que desembocaban pedagógicamente en un cuadrito que podía como sintetizar y ayudarnos también a ver de otra manera esta realidad que vivimos, que nos interpela. Ahora lo que vamos a hacer justamente es compartir desde la experiencia, ¿eh? Compartir desde la experiencia lo que ustedes fueron reflexionando y por eso Celia y Analía van a ir nombrando algunos grupos que están aquí presentes, que todavía en el transcurso del laboratorio no han hablado todavía, para que compartan no las tres respuestas o las respuestas a las tres preguntas, así tipo cuestionario de escuela, sino más bien rescatar de esas tres preguntas alguna frase o alguna idea fuerte que haya surgido a raíz de esas preguntas. Eh, es decir, seguramente han escrito mucho y eso lo vamos a compartir. Recuerden que todo esto, lo que ustedes van mandando, nosotros lo vamos recibiendo y vamos elaborando algo para hacer una devolución después del laboratorio. Ahora, de todo eso que seguramente han escrito mucho, bueno, elegir alguna frase o alguna idea fuerte que haya salido al momento en que ustedes se pusieron a dialogar, a reflexionar estas tres preguntitas. Así que los invitamos a eso, a compartirlo. Escuchamos a Celia y a Analía para que nos vayan nombrando algunos grupos para que podamos compartirlo. Bien, entonces vamos a pedirle al decanato número 1, que son de San Cristóbal, a María José Aguirre, el grupito de María José Aguirre, Esponda Miriam, Simonela Isabel, María Fernanda González, Claudia García, Cristina Orieta. ¿Ese grupito están? Sí, por acá estamos, buenas noches. Hola, Hola, buenas ¿cómo le va? noches. Está medio diezmado el grupo porque plenaria en el en el superior y hay docentes trabajando en el secundario nocturno, así que se nos complicó bastante. Somos las que estamos, Bien. sí. Sí. Bueno, si quieren compartir un poquito alguna idea fuerte que haya surgido de esas preguntitas que tenían como para poder charlar, De las este, primeras preguntas las serían. primeras preguntas, exacto. Bien, ¿vos tenés las preguntas ahí? La pre- Porque tenemos como las respuestas tomadas, pero Sí, no tenemos las preguntas. Y hablaba de la lógica escolar o la catecumenal en los Exacto. encuentros. La pregunta era un poco, rondaban, las tres preguntas rondaban más o menos sobre el tema de la presencia del querigma,
la presencia de las Exacto. celebraciones, de la amistología y de que, bueno, a ver, en base a los hechos concretos, qué lógica nos movía más en la catequesis, si terminaba siendo una lógica más escolar o una lógica más catecumenal, ¿no? Era un poquito de por ahí van a Bueno, preguntar. lo que nosotros charlábamos cuando nos reunimos a hacer lo del encuentro, a leer un poco juntos, es esto de que si bien uno trata de lo del querigma y demás y mostrar este Dios presente siempre vivo entre nosotros y que viene a salvarnos y demás, y de que vamos ayornando un poco los encuentros a las necesidades y a las realidades de las personas y de las familias que asisten a los encuentros, no dejamos de dar la ficha que aplica la práctica pedagógica, que no deja de ser eso, y que acatamos también a lo que tiene que ver a lo teórico. Entonces, si bien es una práctica pedagógico teórica, didáctica, no nos alejamos de lo catecumenal, ¿no? Y también tenemos que reconocer que muchas veces esa ficha queda de lado porque hay realidades que nos exceden y que tratamos que la catequesis no toque la realidad de las familias y creo que ahí está el verdadero misterio del querigma, ¿no? Y no tanto de llevarnos por la teoría misma. Yo creo que ahí vamos por buen camino. Ujú, ujú. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. No, por favor. ¿Vos tenés algo Claudia, para decir? No, Están no. muteadas, Perfecto, Celia. Celia está idea. muteada. ¿No? No, no, Ah, ahora sí. Bien, ahí andamos. Creo que las chicas son del decanato número 2, Andrea Daverio, María del Carmen Luce, Blanca Verón, ¿puede ser? Luce. De Sí, Luce. Adriana Daverio, María del Carmen Lucena, Doris Riboldi, Blanca Bien, Verón y Liliana Palomero. perfecto. Isabel Isabel Volpies, que hoy no Isabel, está presente. bien, las escuchamos. Bueno, chicas, sí, nosotros también decíamos que en esto de lo catecumenal, lo escolar, también, si bien tratamos de ir por el lado catecumenal, se desarrolla en un tiempo o con una pedagogía, como decía el anterior, escolar. O sea, tenemos el inicio en marzo, como se hace en la escuela, tenemos encuentros que los chicos usan cuadernos, colocan la fecha, colocamos títulos, hacemos actividades, se llevan un trabajo para la casa para hacer en familia, nos tomamos las vacaciones de invierno, de verano, o sea, está eso escolar en el medio, si bien uno lo apunta, por supuesto, al querigma, a anunciar el querigma, y bueno, pero vemos eso, que lo escolar está presente. tiene una organización escolar en realidad. Es catecumenal, pero con una organización escolar. Exacto. Bueno, muchas Bien, gracias por compartirlo. gracias. No, por favor. Ahora vamos al grupo. Ustedes corrijan si no son los decanatos, porque como nosotros no los tenemos bien ahí, Ivana Bertone, Nancy Grande, Luciana Moises, Nancy Lovera, Lilia Vulcano, Patricia Rodríguez, Vanessa Simón, Claudia Bertone. ¿Sí? ¿Son del decanato 3? ¿Están por ahí? ¿Ahí, chicas? Ah, sí, Ah, muy bajo. Muy de bajito. Sunchales, Sagrado Corazón de Sunchales. Sagrado Corazón de Sunchales. Sí. Parroquia San Carlos. ¿Qué tal?
se escucha muy bajito, así que griten, ¿eh? Bueno, acércalo entonces, porque tenemos la compu por eso. Bueno, nosotros también en relación a esto, eh, nosotros nuestra catequesis hace unos años que la empezamos a hacer a medida. Nos dura un año, pero la empezamos a hacer a medida. Armamos los encuentros, cada uno de los encuentros teniendo en cuenta varios aspectos que van desde lo que va sucediendo a lo largo del año litúrgico para ir coincidiendo tanto la catequesis para padres como para chicos. De hecho, se armó la catequesis para padres y de allí se derivó la de niños. Y en esos encuentros hemos tratado de poner, de hacerlo muy amplio, muy completo, es decir, poner la parte de conocimiento, la parte escolar, por decirlo de alguna manera, que a los papás les gusta saber, a los niños también les gusta saber y conocer, y también una parte celebrativa y de signos muy importantes. O sea, tratamos de buscar un mix que lleve a un equilibrio. Y en el caso de la catequesis con los padres, también la parte de meditación. Los encuentros tratamos de que tenga todo, ¿no? Que no le falte querigma, que no le falte lo catecumenal, pero que también aprendan cosas. De manera que se lleven eso, porque ellos incluso preguntan y les interesa y todo eso nos va llevando a la fe. Conocer también es creer. Bueno, no sé. Creo que es lo más importante, sí, sí, resume lo más importante. Perfecto, les agradecemos mucho el compartir. Gracias. Bueno, hoy vamos de Canato 4, ahí nos conocemos un poquitito más. Adriana Ronco, ¿estás por ahí? Ahí está. Adri, ¿con quién estaba? Con Luciana. Adriana Ronco, con Luciana Cobalán, Claudia Rojas. Claudia Rojas. María Magdalena Díaz. Y Julián Meineri. Meineri. San Pedro. San Pedro. Adri. Adriana, no sé si estás hablando, sé que estás porque te vimos, pero fíjate que no estés muteada, ¿no? Estás muteada, ahí te estoy viendo, estás muteada. Ah. Bueno, sigamos con otro grupo hasta que Adriana Bueno. se pueda desmutear, ¿eh? Sigamos. Bueno, vamos a Decanato 5, de María Juana, Anabela Frandino, Belén Moyano, Felisa Luna. Hola, No sé ¿cómo qué dice. están? Hola, ¿qué Hola. tal? Nosotras hoy estamos todas Desparramadas. separadas. No nos peleamos, pero no nos pudimos encontrar. Igual estamos algunas de las chicas representando porque nosotros somos de la catequesis de una escuela, la Escuela Santa María de los Ángeles, y bueno, es un tiempo difícil, es un tiempo complicado de preparación de informes y un montón de cuestiones, y se nos hizo difícil hacer la tarea. Y también hoy poder participar del encuentro. Pero bueno, algunas representantes pudimos estar presentes. Eh, bueno, nosotros como somos de una escuela, la catequesis está programada desde sala de 2 años hasta quinto año, ¿no? Entonces es un camino, un proceso que vamos tratando de organizar de acuerdo a las edades, articulando los contenidos, pero bueno. Como estamos dentro de una escuela, inevitablemente es de escolar tenemos todo. Y bueno, y veíamos algunas cuestiones que podríamos crecer, ¿no? En esto de celebrar cada encuentro, a lo mejor alguna organización. Pero bueno, inevitablemente tenemos que tener una articulación, una secuenciación de contenidos
de acuerdo a las edades de cada grupo, ¿no? Porque desde 2 años comenzamos con cosas simples, como enseñar la señal de la cruz, enseñar quiénes son María, quiénes son José, Jesús, pero bueno, después complejizando los contenidos, pero bueno, estamos dentro de una institución educativa y el horario es también bastante también de acuerdo a las materias, por ejemplo, es la hora de catequesis o la materia. Entonces, bueno, tenemos mucho de escolar. Ujú, Pero bueno, también tenemos algunos momentos más celebrativos, pero bueno, eh, sí, así es la ujú, catequesis ujú, nuestra. ujú, Y siempre es un proceso, ¿no? Es un camino que vamos haciendo. Eh, Más o menos yo me fui anotando algunas cositas de lo que fuimos viendo, pero eh, bueno, ese es un camino diario también, ¿no? Y esto de dar a conocer a Jesús está como incorporado diariamente, no solamente en la hora de catequesis, sino atraviesa todas las materias porque la pastoral es transversal en la escuela, entonces un poco el querigma está ahí también, ¿no? Atravesado por cada situación, tratamos de analizar los contextos a la luz también del Evangelio, o sea, no solamente en la hora de catequesis. Tenemos mucho escolar, pero también no tanto. ujú. Pero bueno, así, la catequesis de la escuela por ahí es diferente a la de la parroquia, pero bueno, tiene sus riquezas y sus desventajas. Sí, ahora, no lo voy a decir ahora para no cortar con la compartida. Después retomo algo que decía Anabela, que me parece importante que tengamos en cuenta, que estamos hablando de dos catequesis, digamos, distintas, ¿no? La catequesis escolar que se da en la escuela, digo, y la catequesis que se suele dar en las parroquias, ¿no? Y por eso nosotros después lo voy a comentar más en detalle a qué nos referimos con esta lógica escolar. En realidad nos estamos refiriendo a cuando la lógica de la estructura escolar invade algo que no le es propio, ¿no? Que es justamente el compartir la experiencia del anuncio en la catequesis, ¿no? Eh, pero eso lo decimos, digo, al margen de la catequesis propiamente en los colegios, ¿no? Que es otro cantar, ¿no? Es otra riqueza que tenemos, ¿no? Pero después lo retomo después como para que lo tengamos en claro. Así que gracias, Ana. ¿Verdad? Adri, ¿estás por ahí? ¿O no está la Adri? No quiere. Ahí está, Lucas sí. empezó. Ah, Ahora está, nos cambiamos de teléfono. cambiaron de Muy muy bien. bien. Claro, pero el mío no toma el táctil en la aplicación, no sé por qué. Bueno, muy bien. Bueno, ahí Lucy tiene Las respuestas, las ¿cómo va? Buenas respuestas que noches. Bueno, trabajamos Lucy. entre Bueno, todas. sí, nuestra catequesis tiene un poco y un poco, de lo escolar, de lo catecumenal, si bien no se toma asistencia, no, el aula, no es un aula escolar, sino que es una salita de la parroquia. Tratamos de que sea más el mirarnos, el observarnos, pero no deja de ser un lugar donde hay sillas, donde tiene ese estilo escolar. Y en la parte del Perimas, desde el primer momento que se hace el anuncio, y que lo trabajamos durante todo el periodo. Lo que Siempre, hablábamos, sí, lo que hablábamos con respecto al primer anuncio es como que se da en un principio con mucha fuerza, ¿cierto? Y es como que después se va diluyendo, ¿no? Porque por ahí, bueno, las mismas actividades, como hablaban en los otros grupos acerca de, como si fuese lo teórico, como que el encuentro hay que darlo, cumplir los tiempos, ¿no? Que a veces son escasos, porque bueno, se redujo mucho, ¿no? De 3 años a lo que tenemos ahora, sacamos la cuenta que son 16 meses, ¿sí? Entonces han quedado celebraciones por ahí que hacían a la inserción,
¿no? De las familias a la comunidad, por acercarlos más a las celebraciones con la comunidad, para reducirse más a las de la catequesis solamente. ¿Mm? Pero bueno, se está intentando un cambio con respecto a todo eso. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Un último grupito? ¿Hacemos? ¿Hacemos un último grupito? Bueno. Em, Estela Maris, Tobías de Canato 1, creo. Estela. Estela Maris Tobías sí es de San Cristóbal, pero hoy no está porque está Ah, trabajando. bien. ¿Y De cada algún uno otro? está. Veo a Gabriela, Claudia y la veo a Marisa, Bueno, Claudia. hay una de ellas. A ver, Silvi, vos que estás ahí, nombrámelas, así las Eh, pasamos. Gabriela, Marisa, Claudia Gómez, ellas están, Bueno, parroquia Dos Bueno, Caguas. las la escuchamos escuchamos. entonces. Las ¿Cómo les escuchamos a va? ellas. Buenas noches. Está. Hola. Bueno, nosotros estábamos hablando, tenemos bastante del... A ver. Sí, sí, la ¿Se escuchamos, sí, escucha? sí. Sí, Sí, sí. bien. Tenemos así como comentaban las otras chicas, ¿no? Lo del querigma, y también tenemos bastantes celebraciones. Y lo vamos, es así como se dice, lo vamos haciendo en cuanto con el querigma, pero también en cuanto a la realidad de cada familia. Ujú. Este año si bien tenemos 2 años de catequesis, pero vamos a implementar el año que viene el año de confirmación. De manera continuada, como 3 años seguidos. Exacto, además. Sí, sí, vamos a hacer el primer grupito, que vamos a continuar con la confirmación del año que viene de los chicos. Bien. Y en cuanto a celebraciones, tenemos la entrega de la palabra, tenemos, bueno, ahora en segundo año las adoraciones el último viernes de cada mes, tenemos Cristo Rey, eh, Las fiestas patronales. las fiestas patronales donde se entrega también El el rosario. rosario. También tenemos la época de Adviento y Navidad, también participamos, hacemos un pesebre viviente. Ujú. Este, o sea, los chicos participan mucho en las celebraciones, tenemos muchas, o sea, algunas son de primer año, otras son de segundo año y participan bastante en eso. Si bien también, por ejemplo, para la catequesis seguimos un material que se nos brindó, pero se va adaptando también un poco, vamos acompañando, digamos, el tiempo litúrgico, digamos, de acuerdo a lo que vamos viviendo, vamos adaptando el material a eso. Por ejemplo, ahora ya los chicos están pronto a tomar la comunión, entonces empezamos con todo lo que es Eucaristía. Y bueno, y así, eso es lo que vamos tratando de hacer. No tenemos una estructura definida, pero, pero bueno, tratamos de ir, digamos, llevando el encuentro que tenga, digamos, una continuidad, un sentido en el camino que establecemos, porque también con el sacerdote de nuestra parroquia nos sentamos y vamos un poco diagramando los tiempos y el proceso, así que nosotros vamos después en base a eso dando los encuentros. Bien, fantástico. Muchas gracias, por el compartir. ¿Sí? Y ahora yo les voy a compartir pantalla. Espero que todos puedan verlo. Me dicen si no, pero creo que sí. ¿Cierto? Eh, un poco, bueno, lo que fueron compartiendo. ¿Se ve la pantalla? Avísenme, pues, avísenme por audio porque no los estoy viendo a Sí, nadie. padre, sí, Ah, ok, sí. perfecto. Digo, la experiencia que han compartido forma parte, junto a la realidad de cada uno de los grupos que no pudo hablar ahora, forma parte, digamos, de la gran realidad que todos vivimos, ¿no? Que de una manera u otra
seguramente fuimos coincidiendo en algunas cosas que hemos escuchado. Eh, esta realidad, ¿sí? Eh, que eso que tenemos entre manos, que nos va presentando cada una de las comunidades, eh, en todo lo que fuimos compartiendo aparece algo muy, muy claro, ¿no? Que muchas de nuestras catequesis tienen una forma bastante escolar, ¿no? Es decir, con tiempos fijos, con contenidos organizados, con encuentros semanales. Y hasta ahí no estoy diciendo algo malo, ¿sí? Es decir, eh, que la catequesis tenga pedagogía, que la catequesis tenga organización, que la catequesis tenga también una lógica gradual, no es algo negativo, ¿no? Porque en realidad eso no es una lógica escolar, sino una lógica de cualquier tipo de proceso. ¿Eh? Entonces, hasta ahí eso, no llamamos a eso lógica escolar, llamamos en realidad lo necesario para acompañar cualquier tipo de proceso. Porque si no lo contrario sería caos, sería anarquía, sería desprolijidad, ¿no? Y sería estar desorientados y no saber para dónde ir. Por eso, que nuestra catequesis tenga de algún modo una forma escolar no es algo negativo. ¿Cuándo se convierte en algo negativo? Bueno, lo que decía antes, ¿no? Cuando empieza a meterse en la catequesis más bien un modo de comprender la fe como si fuera un contenido escolar, ¿no? Ahí es donde justamente se da una de las cosas que queremos permanentemente evitar y por las que trabajamos y peleamos bastante, ¿no? Eh, no está mal en sí mismo entonces esto que decíamos anteriormente, el problema es cuando eso se vuelve la lógica principal, ¿no? Y la fe empieza a reducirse a algo que se aprende, más que a algo que se vive, a algo que se celebra y algo que se transmite, ¿no? Es decir, lo que la Iglesia nos propone, especialmente en el directorio, que es lo que nos sirve de guía en este laboratorio, no es mejorar el esquema escolar que tal vez tengamos, ¿no? Sino dejarnos inspirar por otra lógica, o sea, adquirir otra lógica a la hora de pensar la catequesis, que es lo que el mismo directorio llama la lógica catecumenal, que es lo que vamos también a ir viendo, ¿no? Eh, pero también como no queríamos que esto sea todo tan serio, solamente serio, es que nos tomamos la libertad de también poner un poquito de humor a esta cuestión. Y tal vez a veces entre broma, entre chiste, a veces la verdad también asoma, ¿no? Entre broma y broma la verdad asoma, dice el dicho. Así que vamos también a tomarnos con algo de humor estas cuestiones, ¿no? Ahora algunos de nuestros hermanos, creo que si no me equivoco van a ser Walter y Mónica, van a ir leyendo algunas frases, algunas cosas que de alguna manera, entre comillas, nos venden, nos delatan en nuestras prácticas cuando tienen una lógica escolar demasiado exagerada. Así que bueno, los escuchamos, vamos escuchando estas frases y si las escuchamos muy seguido y entre nosotros, bueno, a tomar nota. Moni, Y Walter. con, y con el humor que nos decía el padre, vamos a recurrir a alguien que nos ha hecho realmente reír y pasar muchos momentos felices de nuestra vida, que es el Chavo. Así que vamos a utilizar algunas frases del Chavo que nos van a titular algunas cosas que nos pueden ayudar a ver nuestra catequesis. Y una de ellas es, se me chispoteó. ¿Tenemos una catequesis escolarizada si en algún momento escuchamos? Chicos, hoy vamos a ver el tema 7. Copien del pizarrón. Esto entra para la comunión, ¿eh? Presten atención, que esto es importante.
A ver, ¿quién se acuerda lo que vimos la clase pasada? A ver, vos, sí, sí, vos, ¿quiere un sacramento? Muy bien, un aplauso. Guarden silencio, que estamos en catequesis. Si a la catequista le dice enseño, si a la sala se le dice aula, si al encuentro se le dice clase, si hacemos recreo, si damos y revisamos la tarea. El Chavo también solía decir, fue sin querer queriendo. Tenemos una catequesis escolarizada cuando en el momento más espiritual es el Padre Nuestro del inicio y la oración dura menos que explicar una consigna. Solo habla el catequista y los demás solo escuchamos. El grupo responde en automático como si fuera un múltiple choice oral. Nadie conecta lo que se dice con su vida, pero el tema se dio. Se cumplió el programa, pero no se acompañó ningún proceso. Alguien pregunta, ¿esto hay que saberlo de memoria? La mayor emoción del encuentro es usar fibrones nuevos. El silencio solo aparece si alguien se porta mal. Participar significa levantar la mano. El catequista corrige más de lo que escucha. Pues sin querer queriendo. Pues Al cabo que ni quería. ejemplos exagerados, pero no tanto. Termina la catequesis y saben definir Eucaristía, pero nunca participaron de la celebración eucarística. Saben las partes de la misa, pero no reconocen que Jesús está ahí. Y solo les divierte pensar el día en que coman el pancito. Pueden repetir el Padre Nuestro y otras oraciones de memoria, pero nunca hablaron a Dios con sus palabras. Y a ver esto, reciben un sacramento, como quien aprueba una materia, para egresar y terminar. Un adulto se alegra porque ahora ya tienen el papel para salir padrino o madrina. Es que no me tienen paciencia. Y nosotros, catequistas, angustiarse más por no preparar el tema que por no haber rezado. Creer que el silencio del grupo igual a éxito. Pensar, no saben nada, en vez de, ¿qué camino están haciendo? Corregir inmediatamente lo que alguien dice mal. Preparar primero qué voy a enseñar y no qué experiencia quiero provocar. Hacer preguntas con respuesta única, tipo examen. Bajar línea, en vez de acompañar procesos. Ver al grupo como los que tienen que aprender. Clasificar lo que saben, los que no saben, los que molestan. Usar la palabra solo como ilustración del tema y no para orar. Rezar como trámite, inicio, cierre. Dejar que las asistencias o ausencias definan la cuestión. Queríamos simplemente dar un poco de chascarrillo, y no sé si alguno se habrá sentido identificado, seguro que no nos pasa a nadie estas cosas, No. pero bueno, a no alarmarse si sucede, porque en realidad también poder descubrirlas, poder nombrarlas y poder reírnos de esto también nos ayuda a corregir, ¿no? Y a poder intentar otro modo, ¿no? En la pantalla tienen, bueno, algunos numeritos que ustedes han leído que de alguna manera vienen como a iluminarnos esto que han compartido y que recién también hemos escuchado, ¿no? En el directorio de catequesis, ahí en los números 58 y 59, se nos habla de la centralidad permanente del primer anuncio. Es decir, bueno, lo que dice textualmente el 58 es esto, ¿no? El primer anuncio no es solo una etapa, sino la dimensión fundamental de la catequesis, ¿no? Y es decir, el querigma no es el primer tema del año y allí se quedó.
no es tampoco ni siquiera la idea la idea fuerte del primer año, ¿no? Como si el resto de la catequesis no necesitara de ese primer anuncio, de ese entusiasmo, de ese volver continuamente al primer anuncio, ¿no? Podríamos decir, al grito testimonial de quien se ha encontrado con Jesucristo y quiere compartirlo con los demás, ¿no? Una catequesis escolar, y aquí nos referimos de manera negativa, ¿sí?, a esta lógica escolar. Una catequesis escolar suele dar el tema Jesús, ¿eh? En cambio, una catequesis catecumenal lo que hace es anunciar a Jesús una y otra vez en distintos momentos de la vida, en distintos momentos de la catequesis, a veces desde rezando con la palabra, a veces celebrándolo, a veces a viva voz con un testimonio de vida. Es decir, ahí es donde se da la diferencia, ¿no? La gran diferencia entre la lógica escolar y catecumenal respecto a la presencia del querigma en la catequesis. Los números 64 y 65, el directorio nos hablaba de la inspiración catecumenal. La catequesis se inspira en el catecumenado bautismal. Podríamos acá agregar una palabrita. Específicamente se inspira en el catecumenado bautismal de adultos, que es distinto al de los niños. ¿Y dónde vemos esta inspiración? Es que toda catequesis, acá me animaría a decir también las de los colegios, eh, esta inspiración la deben tener. ¿Por qué? Porque toda catequesis es proceso, ¿m? No es curso. Y aunque se dé en un aula de la escuela, ¿sí? Es bueno que los niños, los adolescentes, en el caso de los colegios, los jóvenes, no asocien la hora de catequesis con simplemente otra materia más, ¿no? Sino que sea verdaderamente una propuesta de anuncio que cambie la vida, de anuncio que permita recibir una buena noticia en el corazón. Entonces, ahora vuelvo a toda catequesis, también la de las parroquias. Entonces, son procesos, no cursos, ¿no? Tienen etapas que van marcando el crecimiento y la maduración en la fe. No son etapas para simplemente adornar el año. Tienen que ser, justamente porque son graduales, tienen que ser cada etapa brindar algo más al corazón, con lo que significa también ese algo más de responsabilidad en la respuesta que uno espera de aquel que está recibiendo la buena noticia. La catequesis con inspiración catecumenal tiene ritos de paso, no de paso en el sentido de rápido, ¿no?, sino de paso de una etapa a otra. Y por eso el transcurso de la catequesis con inspiración catecumenal tiene continuamente la presencia de la comunidad que celebra, porque son ritos que no se hacen dentro de la salita a escondidas de la comunidad, sino que tiene que llevar cada uno de los grupos de catequesis a la comunidad dominical, si es posible, para que se vaya teniendo experiencia de que la fe no es una fe individual, es una fe comunitaria. Entonces, estos ritos tienen que ver con los distintos momentos celebrativos que plantea el RICA, rito de admisión, rito de iluminación, rito de inscripción del nombre, etcétera, como también las distintas entregas que supone el RICA, la entrega del Padre Nuestro, la entrega del credo, la entrega de los mandamientos, y con la libertad la catequesis puede agregar otros signos también que algunos fueron compartiendo, la entrega del rosario, la entrega de la cruz, etcétera, ¿no? La entrega de la luz, del testimonio de la comunidad, y ahí podríamos seguir. Y también la inspiración catecumenal en la catequesis se nota en esto, ¿no? En que la catequesis integra la palabra de Dios, la liturgia y la vida concreta de las personas.
no es un contenido que se da al margen de la palabra de Dios, al margen de la liturgia que celebra la comunidad y al margen de la vida del que está recibiendo esa noticia, ¿no? Sino que todo lo que se proponga en la catequesis tiene que involucrar, integrar al mismo tiempo estas dimensiones de la vida del hombre y de la fe cristiana. Porque si no, sí, ahí nos quedamos solamente en la intención de cumplir con un programa que diseñamos al comienzo del año y no en acompañar el camino concreto de las personas que van transitando la catequesis. Y por último, en los números 95, 98 al 98 del directorio, se nos hablaba de la mistagogía y se nos decía concretamente ahí en el numerito 97, la mistagogía introduce progresivamente en el misterio celebrado. Hago una aclaración de qué es mistagogía, que puede tal vez para algunos sonar una palabra rara y nueva. La mistagogía se le llama hoy, ¿sí? Más allá de sus cuestiones históricas, porque está presente desde el inicio de la fe, la mistagogía es la experiencia celebrativa, simbólica, ritual, sacramental, es decir, el celebrar durante el proceso de la catequesis y de esa manera ir ayudando al que está caminando la catequesis, ir ayudando a adquirir o profundizar en su capacidad de celebrar la fe. Y a través de los sacramentos, los 7 sacramentos, pero también a través de otros tantísimos momentos celebrativos que podemos tener y que de hecho tenemos en la vida cada uno eh, y en la catequesis en particular, ir adquiriendo las actitudes y las aptitudes necesarias para que la fe se viva como un vínculo vivo con el Señor. Es decir, eh, la mistagogía no es simplemente la explicación de tal o cual celebración, sino más bien es ir comprendiendo lo que se celebra, celebrándolo. Es la experiencia de la oración, de la celebración, de los signos, de los símbolos que utilizamos en nuestra catequesis y de esa manera ir introduciendo en la vida comunitaria, en la vida litúrgica, en la vida sacramental a quien se está iniciando, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente la fe no sea, no quede reducida a una enseñanza-aprendizaje en la sala de catequesis sin ningún tipo de relación real y concreta con la comunidad parroquial, con la celebración de esa comunidad que cada domingo hace que el cristiano siga madurando su fe hasta el día de su muerte, ¿no? Porque si no, ¿cuál es el resultado? Si no, en la catequesis no practicamos, no intentamos esta mistagogía, y el resultado es que la fe se transforma en una idea que se recibe, se explican las cosas, se anoticia sobre las cuestiones principales de la fe, quién es Dios, qué es la iglesia, cuántos sacramentos hay, cuántas partes tiene la misa, hasta podemos explicar y los chicos saber de memoria todas las partes de la misa, pero la mistagogía es la que los lleva a celebrar, ¿no? La mistagogía nos evita quedarnos solamente en la explicación de las cosas y en las palabras, y de alguna manera nos permite ir adquiriendo las aptitudes necesarias para celebrar, y por eso lo importante que en todo el camino, en todo el itinerario de la catequesis, estén presentes los signos litúrgicos, los símbolos, la oración, el canto, el silencio, el encender una vela, el recibir la palabra de pie, el poder ir celebrando cada encuentro de catequesis. ¿eh? Y que la celebración no se reduzca a una vez al año o una vez al mes cuando me toca preparar la misa con mi grupo.
¿Mm? Eh, Volviendo, la, la propuesta entonces de todo lo que nos dice el directorio sobre esta cuestión, no es, la propuesta entonces no es agregar cosas a lo que hacemos, sino reorganizar la catequesis desde otra lógica. ¿Mm? Eh, no alcanza, como decíamos, con explicar, con dar tema, con cumplir con un programa, sino que tenemos que animarnos a brindar espacios para la experiencia, para que desde la experiencia, aquello que estamos queriendo compartir, desde la experiencia del testimonio vivo de cada catequista, aquello que estamos intentando compartir se siembre verdaderamente en el corazón de aquellos que tenemos como interlocutores en nuestra catequesis, ¿no? Si juntamos todo esto, entendemos mejor lo que ustedes fueron viendo en los grupos, ¿no? Los desafíos que tenemos y estamos usando una lógica entonces, para cerrar, escolar, cuando no hay etapas, cuando todo gira en torno al año civil y no al año litúrgico, cuando el querigma no aparece o aparece solamente como un tema para dar, cuando no hay celebraciones ni momentos fuertes de oración en los grupos y en los encuentros de catequesis. Entonces la propuesta, como les decía recién, no es agregar cosas, sino animarnos a rever nuestra catequesis desde otra lógica. Pasar de dar catequesis a acompañar procesos de fe. Y por eso ahora en nuestro camino que venimos realizando, en este camino de compartir entre nosotros, vamos a dar un pasito más y ver cómo eso que pensamos, que compartimos, que reflexionamos juntos, cómo se concreta en lo que ustedes fueron viendo, charlando y también armando como propuesta, ¿no? Por eso en este momentito eh, los invitamos a volver a lo que ustedes trabajaron como previo, ¿sí? Como trabajo previo, y especialmente volver al cuadro final que tenían en el trabajo previo. ¿Mm? Allí tenían una serie de columnas y de filas que de alguna manera quería ayudar, ¿no? Con sencillez a ver distintas dimensiones de la catequesis que fuimos nombrando ahora y a ver qué es lo que realmente y con sinceridad vivimos, tenemos, qué es lo que el directorio nos marcaba y lo que vamos a compartir ahora, ¿no? Qué es lo que deberíamos intentar cambiar, qué es lo que deberíamos reforzar, qué es lo que deberíamos corregir, a qué nos deberíamos animar, ¿sí? Vamos entonces a la tercera columna y es lo que ahora vamos a ir compartiendo, ¿sí? Así que las escuchamos a Analía y Celia. Ellas nos van a ir dando pie a distintos grupos para poder ir compartiendo esto. Bien. Vamos al grupo del Decanato 2. Andrea Macaño. Graciela Duarte, Analía Bonsegundo. ¿Están? ¿Se escuchó? ¿Están las chicas? Bueno, Bueno. Vamos con otro. Decanato 3. Claudia Bertone. Ahí aparecen las chicas, pero están muteadas. Levantan la mano. Está muteada. Bueno, Pero ahí sí, mira, desmutense. ahí está, a ver. Desmutense en chiquis. Están desmuteadas, pero no pueden salir, no Ah, salen. están desmuteadas, pero no salen. Se ve que No se escucha. hacen señas, no se escucha.
Bien, Ajá. bueno, ahí estamos. Bueno, vamos entonces Lo dejamos para al la decanato. próxima, chicas, no se Para la preocupen. próxima, sí. Em, Vamos entonces a Claudia Bertone, decanato 3. Ahí están preparadas, porque sonríen. Ahí están preparaditos. Acá Bien. estamos, acá estamos, acá estamos. Bueno, ¿Dónde está? así como estaba planteado un poco el cuadro y todo lo que charlamos, em, Ajá, acá. nosotros pusimos que, bueno, en el aspecto querigmático, habría que cambiar un poco la centralidad de los encuentros con Jesús, o sea, atendiendo a todo esto que estábamos escuchando, que coincidimos con casi todos los grupos, o con todos los que estuvieron hablando, que hoy en día tenemos una catequesis bastante más escolarizada en cuanto a los tiempos y a los procesos, o digamos, los tiempos de duración, la forma en que se da la catequesis o se dicta la catequesis, eh, y coincidiendo con todo lo que decía ahí el padre recién, encontramos que tendríamos que cambiar la centralidad de los encuentros con Jesús, o sea, pasar de una fe basada en meras costumbres a que sea más vivencial, ¿sí? A que podamos vivir más la misericordia con nuestro Señor. Eso en el aspecto querigmático. En el aspecto comunitario, viene bastante parecido, porque bueno, la vivencia de la fe hoy en día es bastante más eh, tradición, por tradición familiar, o sea, encontramos que los chicos se acercan a los sacramentos, sobre todo en el de la comunión, bueno, es como que van eh, impulsados por los padres. Bueno, nosotras somos tres catequistas de confirmación y una catequista que hoy no pudo estar con nosotros, que es de catequesis prematrimonial, pero está más o menos coincide con esto, que el acercamiento a los sacramentos es más por tradición familiar, ¿sí? Y tendríamos que mudarlo, por así decirlo, a que sea más conversión personal. Eh, Corregir un poco ese individualismo espiritual que hay y bueno, y fortalecer más los vínculos afectivos para que nos sostengan como en la esperanza, ¿no? Vemos que hay mucha, por ahí, individualidad y la fe, si bien es un poco individual, porque tenemos que convertirnos cada uno, pero también lo tenemos que hacer, En que comunidad. esto apunta a la otra parte, tiene que ser también dentro de una comunidad, ¿sí? Que nos apoye y que nos sostenga. Se suele decir Eh, ahí, para hacer la diferencia, se suele decir es personal, pero no individual. Es decir, necesariamente tiene que ser personal la fe, pero no claro, individual en el sentido de contraria a lo comunitario, digamos, ¿no? claro, para ayudar a, digamos, al crecimiento ese personal, exactamente. Eh, y en el aspecto celebrativo también estamos, en realidad es todo eso, estamos mucho en teoría y nos falta un poco la parte vivencial, ¿sí? Encontramos que un poco los niños y las familias en general eh, no valoran los momentos importantes de silencio dentro de las celebraciones, llámese misas, talleres, es como que van, cumplen y falta esa otra partecita de vivencia, decir, bueno, hago silencio, escucho lo que me dice el Señor, ¿sí? Por eso estamos tratando desde la catequesis, de integrar activamente a los padres en la catequesis de los niños, como para que ellos también vayan aprendiendo, porque hay muchas familias, como decía al principio, se acercan puntualmente al momento del sacramento, durante el tiempo que dura
la preparación al sacramento y después no se los ve más. Entonces, se trata de apuntar a eso. Y desde el aspecto misionero, también consideramos que es necesario fortalecer esa relación con Jesús a través de la oración y también, como decía recién, incentivando a los padres a que ellos sean los primeros y principales catequistas de sus niños. Que hoy en día vemos que en la familia se ha perdido mucho, que el padre o los padres seamos o sean también los principales catequistas de sus hijos, que los acerquen al sacramento, pero desde la vivencia. Así que bueno, En eso es algo lo que que, más... bien, en algo que decías y que refleja lo que han compartido ustedes seguramente con anterioridad, yo suelo decir siempre, ¿no? No se aprende a celebrar misa en la misa, se aprende a celebrar misa en la catequesis. Es decir, el silencio que es necesario en la misa, en todo caso, no se aprende en la misa, se aprende en la catequesis. O sea, por eso insistimos tanto en que en la catequesis es donde debemos incorporar esta dimensión celebrativa, mistagógica, y en los encuentros de catequesis celebrar. Entonces, si tenemos que leer, si tenemos que proclamar una lectura bíblica, bueno, hacerlo invitando a todos en el encuentro de catequesis, ¿no? A encender una vela, a ponernos de pie, a cantar aleluya para recibir la palabra, alguien que la proclame, ¿no? Y de esa manera, cuando todas las semanas hacemos eso para recibir la palabra, cuando esos niños o esos padres vayan a la misa, no les va a ser extraño el hecho de pararse, de cantar, de llevar una vela, de escuchar con atención la palabra, ¿no? Si en la catequesis enseñamos con mucha paciencia a pasar por el sagrario y a arrodillarnos, a hacer un ratito de silencio, aunque cueste muchísimo al inicio, pero un minuto de silencio, 30 segundos, al mes siguiente 2 minutitos, para terminar el año haciendo 5 minutitos de adoración con los niños. Es decir, ese silencio que se aprende en la catequesis no va a resultar ni pesado ni extraño cuando en la misa se haga silencio, ¿no? Entonces, no es que es obvio que nadie, porque nadie está preparado para disfrutar de una misa cuando no la conoce, nunca la celebró, no la entiende, y aunque me la hayan explicado justamente porque ha sido una clase, no la incorporé como experiencia. La voy incorporando como experiencia con pequeños gestos, con pequeños pasos durante la catequesis, aunque no se celebre la misa en la catequesis, digamos, ¿no? Pero con esos pequeños gestos uno va educando el corazón ritual, digamos, ¿no? O la fe ritual que tenemos, para que después no resulte extraño a la hora de vivenciarlo con la comunidad. Celia, ¿seguimos con otro grupito? Sí, vamos a Decanato 4, creo que es, no, es para la parroquia Santa Rosa, Kitty Ramírez, Rosita Werlen, Patricia Mosquén, Silvia Pandolfi, María Gazzano, Lorena Costa, Julieta Ortego. ¿Están chicas por ahí? Hola. Sí, ¿están? No. Sí, sí. Ah, bien, pero pues la escuchamos entonces. Si están hablando no la estamos escuchando, ¿eh? Exacto. Bueno, Bueno, no, sigamos entonces. sigamos entonces. Decanato 5, Patricia Sileone. Ya la perdí. Sí, Acá. acá en la parroquia de Guadalupe, en Frontera. La parroquia de Guadalupe. Sonia, Zulma, Janina, Daniela, Florencia. Aquí estamos. Muy bien. Ahí está. Nos vemos algunas ahí.
Pero vos no. ¿Me estás escuchando? Dale, dale. Había dos grupos y ahora hicimos un solo grupito, de los que nombraste hay algunos nomás. Hola, ¿cómo les va? Saludo personal. Bueno, vamos a leer un poquito eh, el aspecto querigmático. A nosotros nos pareció priorizar el primer anuncio, fortalecer la vida del testigo con el testimonio y el encuentro con Jesús vivo. Comunitario, fortalecer la participación comunitaria y el acompañamiento de las familias. ¿Mm? No sé hablar así. A través de convocar a celebraciones y vivencias. El aspecto celebrativo, incorporar más oración, cantos, celebraciones y ayudar a comprender y vivir lo que se celebra. Y el aspecto misionero, promover experiencias concretas de misión, servicio y compromiso con la comunidad. Somos un grupo grande, por eso lo estoy leyendo, porque fueron ideas de muchas catequistas, hoy estamos un poquito menos, pero bueno, eso es lo que salió de nuestro encuentro previo. No sé si quieren agregar algo, Lauri. No, pues está todo. Eso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Las chicas de Santa Rosa y las veo están muteadas. Hola. Ahora sí. Hola. Hola. Paula, Loren, Patri, ahí está, Mari, Hola. Rosy. Sí, ya lo vi. Bueno, ¿nos escuchan? Sí, Sí, sí. Bien. Bueno, nosotros estuvimos charlando también en el encuentro anterior, o sea, en el encuentro previo, para preparar el trabajo. En la parte de querigma nosotros como que nos pusimos de acuerdo y llegamos a la conclusión de que necesitaríamos fortalecer, ¿sí? La parte experimental, ¿sí? Dejar de lado y dar por sentada la fe, lo resumo. Ujú. ¿Sí? Entre nosotras los catequistas para poder transmitirlo desde esa manera experiencial, que fue un poco lo que estuvieron diciendo. Después, en la parte de lo comunitario, nos gustaría que haya un espacio de escucha, ¿sí? Activa para nosotros los catequistas, y bueno, y que la comunidad pueda rezar por los catequistas también y por los catecúmenos. Y fortalecer nosotros como catequistas a la parte de los laicos, ¿sí? Para que cumplan también su rol. Esto de llevar también la palabra a su vecino, al negocio, ¿sí? En la parte de celebrativo, fortalecernos a nosotros como testigos creíbles para que puedan seguirnos, ¿no es cierto? Y que seamos testimonios de vida. Y después en la parte misionera. Ahí, bueno, volvemos a mencionar el protagonismo de los laicos, ¿sí? Y nos faltaría a nosotros, como catequistas, ahí, sí, no me, justo esta parte no me entiendo la letra. La manera de... ahí pusimos la parte de la misa, de cómo tener diferentes estrategias, ¿sí? Nosotros como catequistas, para poder trabajar, ¿sí? El tema de las estructuras. ¿Sí? Que no, como que... no se encuentra, somos muy estructurados. A la hora de, como que somos muy estructurados y nos faltaría correr un poco más el tema de cómo salir y llegar al tema de la misa, digamos. Pero bueno, hasta ahí estamos. Bueno, Eso es lo que... bien, muchas gracias. Muchas gracias por Muchas compartir. gracias. Ahora, pensando, bueno, en todo esto que ustedes han compartido, ¿no? Me parece importante recalcar no una idea, sino más bien una experiencia, ¿no?
cuando logramos ver y dar nombre concreto a las cosas que vivimos, se hace mucho más fácil poder eh, corregirlas, poder cambiarlas, poder asumirlas, poder profundizarlas en el caso de las cosas buenas, ¿no? Pero hay que darle nombre, hay que ponerle nombre a las cosas que vivimos y que tenemos experiencia, ¿no? Porque mientras no nos sentamos entre todos a hablar estas cosas, eh, están ahí sin decirse, sin nombrarse, y la inercia hace que las sigamos viviendo, a veces sin darnos cuenta o a veces sufriéndolas, pero sin oportunidad de cambiarlas, ¿no? Por eso nos parecía tan importante esto, darle nombre concreto, ¿no? A lo que nos pasa, a lo que vivimos y a las cosas posibles también, ¿no? Como para ver que no se trata de hacer grandes gestas, no se trata de escribir un catecismo nuevo, sino de intentar, bueno, de a poco, en pequeños pasos, ir adquiriendo otra lógica, ¿no? Y eso nos va sacando de las rígidas estructuras que a veces tenemos, de las pesadas costumbres con las que arrastramos, ¿no? Que arrastramos a veces de generación en generación en las parroquias, o también de ser fuertes frente a las tentaciones, incluso que vienen disfrazadas de novedad, pero que tampoco son un gran aporte a una catequesis entendida catecumenalmente, ¿no? Eh, para, Les proponemos dar un paso concreto para nuestro próximo encuentro, y es esto, ¿no? En base a a este cuadrito que cada grupo fue completando, nosotros los queremos invitar a elegir una pequeña pero real acción posible para empezar a dar un paso hacia esa lógica catecumenal, ¿no? No nos propongamos hacer todo lo que escribimos en ese cuadro, porque el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, elijamos un paso concreto, intentemos algo puntual. En muchos grupos de ustedes están mezclados catequesis de niños, de adolescentes, de comunión, confirmación, prematrimonial, bautismal, etcétera. Bueno, cada uno lo busca en su propio ámbito, ¿no? Es decir, en la catequesis que yo vivo, que yo intento anunciar, bueno, a ver, ¿qué pasos o qué paso concreto podría dar, por ejemplo, en lo querigmático, ¿no? O por ejemplo y así podemos elegir aquello que nos ayude a verdaderamente dar un paso, un cambio real y concreto, ¿eh? Puede ser, por ejemplo, y estos son solo ejemplos, ¿eh? No son recetas, pero podría ser introducir un momento querigmático bien explícito en diversos momentos del año, asociándolo tal vez al inicio de un nuevo tiempo litúrgico, cuando empieza la cuaresma, cuando empieza el adviento, tal vez aprovechar ese tiempo litúrgico nuevo como para dar un nuevo anuncio carismático, ¿no? Puede ser, por ejemplo, sumar una celebración no sacramental, o sea, no una misa, sumar alguna celebración para festejar realidades familiares o realidades de la vida de los que forman parte del grupo. El que alguien haya conseguido laburo, el que se haya reconciliado una pareja, el que haya pasado de grado, los cumpleaños, etcétera, digamos, ¿no? Celebrar también la vida, no solamente celebrar un ritual, ¿no? Celebrar la vida, eso también enseña a celebrar. Puede ser, como otro ejemplo, marcar una etapa con un gesto o un rito particular, sobre todo quienes no tienen marcadas etapas, tal vez ponerse a pensar esto de las etapas, qué etapas podemos marcar y de qué manera podemos celebrar el paso de una etapa a otra. A quien se anima un poquito más, tal vez cambiar ritmos de catequesis o fechas que ayuden a salir de esa lógica escolar que a veces tenemos.
Y a los catequistas de escuela, de colegio, también empezar a preguntarnos acerca de qué pasos podemos dar para que no sea simplemente una hora más, para que no sea una materia más la catequesis, sino que sea una experiencia de encuentro con Jesús. ¿Qué cosas evitar o qué cosas tal vez animarnos a modificar para que incluso en un contexto escolar, sin embargo, la catequesis sea una catequesis experiencial y no una materia más para rendir, ¿no? Bueno, eso, elegir un pequeño paso, ¿eh? Concreto, realizable, evaluable, porque eso también es necesario. No se trata de revolucionar todo, se trata de ir dando pequeños pasos que nos ayuden a entender que es posible, ¿sí? No se trata de buscar el plan perfecto de la catequesis porque no existe, sino dar pasos reales en la catequesis. Y por eso también, aunque lo van a recibir por escrito como el cuarto trabajo previo, ¿sí? Ese va a ser el próximo. Sin embargo, se los adelantamos ahora para que no digan, bueno, a ver, nos reunimos 3 días antes de la próxima sesión y lo hacemos, sino que se tomen el tiempo porque lo que le vamos a proponer es agarrar las orientaciones pastorales para la iniciación cristiana, las orientaciones pastorales para la iniciación cristiana de nuestra diócesis. Se lo hemos compartido ya en un mail, uno de los primeros mails que mandamos, le hemos compartido esto. Ahora en el nuevo mail lo vamos a volver a compartir este archivo, ¿sí? Esto salió en digamos, el año pasado, en diciembre del año 2025, nuestra diócesis envió este material a todos los sacerdotes, los diáconos, a todas las parroquias, a los coordinadores de catequesis, porque nosotros la Junta lo ha enviado a los coordinadores de la catequesis de toda la diócesis. Es decir, un material que supuestamente ya se debe ir conociendo desde diciembre del año pasado. Bueno, a lo mejor las vacaciones, Cuaresma, Pascua, etcétera, hace que a veces se traspapelen. Bueno, lo vamos a volver a compartir. Las orientaciones, como lo dice claramente, son orientaciones diocesanas. Es decir, esto es lo que después de un largo discernimiento y un trabajo hecho así sinodal entre muchos actores de la diócesis, sacerdotes, laicos, vida consagrada, el Consejo Diocesano de Pastoral, la Junta de Catequesis, etcétera, el Consejo Presbiteral. Esto es lo que la Iglesia de Rafaela, la diócesis de Rafaela, quiere vivir y quiere proponer en torno a la iniciación cristiana. ¿Cuál va a ser la propuesta? No leerlo completo, si bien no es tan largo, tiene 30 páginas. Sin embargo, le vamos a proponer esto, que todos los presentes, todos, leamos de la página 2 a la 5, ¿sí? Que lo que trae ahí es la introducción a toda la orientación, ¿no? Y lo que es la iniciación cristiana, ¿sí? Entonces eso nos involucra a todos y por eso esas 3 paginitas lo podemos hacer de manera personal o grupal, lo leemos entre todos. Y después, cada uno del resto del material elige la catequesis o lee la catequesis que le es propia, porque está separado en el bautismo para niños, la catequesis para adultos, el catecumenado de adultos, la catequesis de comunión, la catequesis de confirmación, la misa. Bueno, cada uno elija lo que le es propio, ¿sí? En la catequesis como catequista. Bueno, eso podemos ir leyéndolo, ¿no? Ahí lo que hace el documento este es dar criterios comunes a toda la diócesis para que evitemos esto de que en cada lugar cada uno hace lo que le parece, ¿no? Sino que hay criterios comunes que son buenos y no hay que perder de vista. ¿M? Justamente lo que intenta este documento es
brindar o ayudarnos a que todas las catequesis tengan una lógica catecumenal y no escolar, ¿no? Entonces, por eso es importante que lo conozcamos a este material. Se lo vamos a enviar y lo vamos a enviar con las consignas, ¿no? Con preguntas concretitas que nos van a ayudar a prepararnos a nuestro último eh, momento que vamos a compartir en el laboratorio en la última sesión, ¿sí? Así que ahora, si el que lo tiene puede empezar a leer, lo vamos a mandar en estos días como para que lo tengamos junto con las consignas y es un lindo material para conocerlo, para trabajarlo, para reflexionarlo también en grupo, ¿sí? Ahora les pido, eh, Analía y Celia, ¿sí? Ellas nos tienen algunos avisitos antes de que terminemos, ¿eh? Todavía estamos a tiempo, así que las escuchamos. Avisos parroquiales. Avisos parroquiales. De la Junta Diocesana. Bueno, primero vamos a arrancar con el ENDIC. Calculo que ya algunos tienen que haber recibido las plaquitas y las publicidades que vamos haciendo y cada uno va compartiendo. El encuentro diocesano de catequesis va a ser esta vez en Sunchales, el sábado 22 de agosto, así que bueno, están obviamente más que invitados todos. El tema va a ser la espiritualidad en la vida del catequista y en la catequesis, así que vamos a seguir hablando un poco más de lo que estamos hablando ahora. Y nos va a acompañar junto con el padre Walter, María Eugenia Bovier, que es, María Eugenia es integrante del ISCA. Así que bueno, ellos dos van a hacer una charla ahí muy amena entre ellos, para todos nosotros. Y después de esa charla va a haber diferentes talleres que también a medida que se van inscribiendo para participar del ENDIC tienen que ir inscribiéndose a qué taller quieren participar. Uno es orar con la lectio divina, acompañamiento espiritual, iniciar la oración en la catequesis, la centralidad de la palabra en la catequesis y catequesis y liturgia. Bueno, después ahí en las placas tienen los contactos de cada uno con quienes tienen que inscribirse. El cierre de la inscripción está puesto el 19 de agosto, no quiere decir que se cierra ahí y no se recibe más inscripción, hasta el mismo día pueden ir y participar. Así que, bueno. Y las inscripciones se hacen con cada responsable de cada decanato. ¿Sí? Ustedes conocen a quienes son responsables dentro de la junta de cada decanato. Si quieren se los vamos nombrando. Decanato 1 está Silvina Ramos con Fernando Verón. En el decanato 2 está Moni Mancilla con Walter Gorosito. En el decanato 3 está Maricel Margaría. En el decanato 4 está Suni Ortiz. En el decanato 5 está Andrea Ojear. ¿Sí? Como para que los y si no, porque se olvidan además y son conocidos de algunos de nosotros, nos llaman, nos mandan un mensajito y nosotros les vamos diciendo, pero bueno, está la plaquita, va rodando, estén atentos también a los estados a los estados de cada uno, a las páginas de Facebook, de Instagram. ¿Se puede transferir el costo de la inscripción? No se te escucha, padre. Por más que tengamos tiempo de inscribirnos hasta más cerca del encuentro, cuanto Sí. antes lo hagamos, para nosotros de la Junta va a ser mejor para saber la cantidad que va a haber en cada taller, por el Claro. tema de los materiales, y aparte porque a muchos de ustedes les vamos a pedir ayuda en un servicio durante el encuentro, porque vamos a tener la práctica también de la conversación en el espíritu. Entonces, a quienes ya han tenido esta experiencia, a quienes han sido ya, eso, en sus propias comunidades han tenido experiencia de la conversación en el espíritu, tal vez le pidamos ayuda para ser facilitadores
en los grupos de conversación del espíritu que vamos a tener durante el encuentro, ¿no? Entonces, cuanto antes ustedes se inscriban, para nosotros es mucho mejor para organizarnos con tiempo. Y cuando cada taller también tiene un cupo, ¿no? A medida que se va terminando ese cupo del taller, van a ir pasando a otro, o sea, así que si quieren, si están deseosos de hacerlo y les interesa alguno de los talleres, lo que le pedimos es que traten de inscribirse lo antes posible también, ¿no? Para poder tener el espacio para cada taller. Y también la Junta estuvimos organizando, que también están las plaquitas dando vuelta, un sorteo tenemos. Estamos, en realidad era es para solventar los gastos de un encuentro nacional que tenemos en Mendoza, que es el ENADIR, que fue suspendido por la visita, postergado. Lo pasaron la fecha, iba a ser ahora en octubre, pero como tenemos esta visita de Papa León, nos pasaron la fecha para abril, padre, sí, abril. Abril del año que Para viene. abril del año que viene, pero bueno, de todos modos, estamos realizando esta venta de números para el sorteo como para poder solventar todos los gastos que Porque es un implica. encuentro destinado a las juntas diocesanas de catequesis, de formación sobre estos aspectos de la iniciación cristiana, y como van a participar varios de la junta, bueno, digamos, para ayudar al bolsillo de cada uno, hacemos esto, bonito, con el sorteo va a ser el día del encuentro en Sunchales. Así que mientras Exacto. tanto, los invitamos a colaborar para que, bueno, hacer posible la participación de algunos de la diócesis en este encuentro de Mendoza. Perfecto. Bueno, muy bien. Agradecemos el aguante, pero sobre todo la riqueza de lo que van compartiendo, porque esto nos ayuda inmensamente a todos. Y sobre todo, yo estoy muy esperanzado y entusiasmado por lo que va a significar también el material que vamos a preparar como devolución de todo esto, porque lo que cada uno va haciendo, ya siendo muy rico, imagínense, sumando todo con la iluminación del directorio, puede ser algo muy, muy significativo para nuestra catequesis diocesana, ¿no? Así que ahora le pedimos al Señor que nos regale su bendición. Y si estás, Fer, por ahí todavía, el diácono permanente de la Junta, uno de los diáconos, le pedimos a él que nos regale de parte de Dios la bendición. Con mucho gusto, Padre. Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros, nuestra familia, nuestra labor como catequista y permanezca para siempre. Amén. 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 Bueno, gracias a todos. Un gusto verlos. Dios los bendiga. Chau, chau. Gracias. Chau, gracias, Padre Claudio. Gracias, Padre Claudio. Apareció el Padre Claudio. Hay algunos curas escondidos por ahí atrás, sí, sí. Sí. Sí, mentiras. Para el saludo llegó. Llegó para el saludo. Y para comer. No te escuchamos. Bueno, nos vamos.